Bueno, porque yo creo que los partidos políticos hoy no ofrecen verdaderas opciones de cambio. Hay una enorme irritación social, hay estudios que demuestran que el 93% de la gente está molesta con cómo se está haciendo política en el país. 90% ven a los partidos más como parte del problema que como parte de las soluciones, de tal manera que habiendo un vehículo distinto, nuevo, que son las candidaturas independientes, pues ahí se abre un área de oportunidad importante para hacer política de manera diferente y por eso tomar esta decisión. Lo he planteado en seis categorías donde cada una de las palabras que componen esta cadena, empiezan con C de corrupción, son 6 letras Cs. Empieza con campañas políticas, que después sigue con compra de votos, con tinacos, con toneladas de cemento, con despensas, que generan clientelas políticas, que son las que reciben esos beneficios, esos recursos, o incluso son los únicos que cuando alguien llega al poder, pues son los que tienen o pueden aprovecharse de los programas públicos. Hay compadres, otra vez con C, compadres que son los que financian las campañas, que son los que prestan ese dinero, con la intención de recibir en contrapartida, una vez que el candidato gane, contratos de obra pública, contratos de servicios, contratos para vender medicinas, para vender uniformes, pero también hay una letra C adicional, que es la de crimen organizado. A veces esos compadres lo que tienen son relaciones con el crimen, con aquellos que se dedican al huachicol, con aquellos que se dedican al tráfico de drogas, con aquellos que se dedican al tráfico de personas. De tal manera que campañas políticas, compra de votos, clientelas, compadres, contratos y crimen organizado son parte de una cadena que hoy está instalada, que me parece que es la secuencia que vemos en mayor o menor medida de parte de todos los partidos políticos, especialmente con las enormes carretadas de dinero que están utilizando para hacer campaña, y eso es lo que siembra la corrupción y también impunidad que hoy tiene hartos a los ciudadanos y que tiene pues una condición pues de colapso al Estado mexicano. El tema de la Casa Blanca en manos de Enrique Peña Nieto es un ejemplo de eso, una campaña política, una compra de votos, una generación de clientelas, compadres, en este caso es Armando Hinojosa, es el dueño de Grupo IGA, quien precisamente por participar, por puentear recursos para eso, terminó favoreciendo nada más y nada menos que al presidente de México con una C adicional, que es la de Casa Blanca, ¿no? Y que tiene contratos claramente que lo han beneficiado a lo largo de este sexenio y que lo beneficiaron también en el Estado de México. La otra es la que tiene que ver con el crimen, que también es, yo creo que el estudio de caso más terrible que tenemos en evidencia, no el único, pero donde tienes a un candidato como José Luis Abarca, que hizo campaña, que tuvo, digamos, ya en el poder relaciones con el crimen organizado y que terminó entregándole a 43 jóvenes para que los desaparecieran, nada más y nada menos que a los sicarios. Ahí es donde está, digamos, la relación con el crimen. No necesitamos más ejemplos porque a lo largo y ancho del país existen ese tipo de evidencias. Ahí donde hay una fosa clandestina, ahí donde no hay intención de investigar, ahí donde se evidencia que la autoridad está coludida con el crimen, me parece que es el mismo fenómeno. Bueno, yo he tenido un proceso, yo renuncié a ser candidato al gobierno del estado de Guerrero, no solamente lo denuncié, sino que tomé una decisión que fue no ser parte del proceso electoral. Cuando yo planteé en distintos circuitos que se tenían que tomar decisiones diferentes, cuando yo identifiqué el circuito de corrupción e impunidad que estaba funcionando en Guerrero, que todos conocimos, no estoy hablando de nada que no haya conocido el mundo entero, no solamente Guerrero y el país, pues me parece que las autoridades, tanto gubernamentales como las propias del Partido de la Revolución Democrática, pues decidieron irse con la inercia, no hacer las cosas de manera diferente como yo planteaba, plantear otro tipo de candidatos, tener otro tipo de acuerdos, no tenerlos con quienes habían estado en el poder público previamente. Esto lo evidencié, lo denuncié. La propuesta que nosotros tenemos es que pueda haber 300 candidatos a diputados federales independientes
que haya 64 candidatos a senadores independientes y un candidato a presidente de la República. Se le ha llamado Ola 365, precisamente porque la sumatoria de esos tres elementos da ese número. Y me parece que algo importante en la lucha electoral del 2018 es no solamente tener pues un personaje, me parece que lo que hay que tener es una visión mucho más horizontal, mucho más colectiva, entender que un país como México pues no puede tener una sola respuesta unipersonal, y creo que el culto a la personalidad es algo que hay que combatir en cómo se hace política en el país. Pues yo creo que el tema de los personajes hay que irlos aminorando. El tema de hacer política alrededor de un personaje, desde mi punto de vista, obedece a un país que poco a poco ha ido acabándose, un país donde el presidencialismo durante muchas décadas fue el factor de cohesión política, económica y social. Pues es un país que ha dejado de existir progresivamente. Hay quienes no se dan cuenta, hay quienes no identifican pues que Jalisco tiene dinámicas locales muy potentes, o Nuevo León, o Tijuana, o cualquier punto de la República, y donde estas visiones, digamos, colectivistas alrededor de una sola personalidad, alrededor de un solo caudillo, alrededor de una sola salvadora, pues me parece que no son pertinentes. Creo en la política horizontal, creo que hay política antes y después de las redes sociales, antes y después del WhatsApp, por ejemplo, donde hoy lo que puedes es generar valor agregado, generar articulación. Creo que la oportunidad del movimiento independiente es en la medida de que su articulación pues puede ser más de distintas unidades, de distintos personajes, de distintos actores, con distintas propuestas, planteamientos, pues me parece que es algo mucho más potente, y me parece que nos permite tener un mejor mapa de ruta para atrapar el futuro, repito, que es colectivo y no es unipersonal. Pues que es un error, y que siempre tenemos estas condiciones inerciales que le piensen mejor a cómo funcionan las candidaturas presidenciales. Las elecciones presidenciales no son fragmentadas, las elecciones presidenciales son parejeras, son, digamos, prácticamente plebiscitarias, de una visión contra otra. Y yo creo que lo que en esta elección el movimiento independiente y esa área que yo quiero representar como candidato independiente es pues, no más de lo mismo, no los que están, digamos, contra López Obrador o con López Obrador, que esa es me parece que es una reminiscencia del pasado, sino los que veamos que en ese pleito, pues la verdad es que no hay soluciones nuevas, no hay apuestas hacia adelante, sino es un pleito del pasado, del 2006, del 2018. Yo creo que más bien hay que remontar ese pleito. Mi plebiscito es entre el pasado y el futuro, porque no estoy obligado a hacerlo en este momento, porque lo haré. Hoy lo que tengo es una aspiración que he hecho pública, ¿no? Los tiempos de ley son muy claros, son entre el mes de octubre y el mes de enero, que es cuando puedes salir a pedir las firmas. Hoy en mi aspiración lo que estoy haciendo es, me interesa participar como candidato a la presidencia de la República. Habré de hacerlo, ¿para qué? Para poder salir a convertir este deseo, esta aspiración en firmas, y lo habré de hacer en octubre, precisamente para poder dedicarle tiempo completo. Hoy estoy chambeando también en muchas cosas que tienen que ver con el Senado, el Tratado de Libre Comercio, la Ley de Seguridad Interior, muchas cosas que he venido trabajando no de unas semanas para acá, sino de muchos años.